Bien, con el doctor Rubén Virué, quien faltaba para la gente de la lista 7 Somos la Rock, los otros días no habíamos podido hacer el análisis post-paso que correspondía por cuestiones laborales o cuestiones de viaje. Bueno, Rubén, que ya han pasado algunos días, me imagino que el análisis ya es mucho más frío todavía que aquel que hicimos el lunes siguiente post-elección. ¿Cómo han transcurrido estos días? ¿Qué análisis van haciendo? Bueno, por supuesto que a medida que pasan los días y uno va escuchando más opiniones, toma nuevos elementos de valoración respecto de lo que ocurrió el día 9 de agosto, ¿no? Entonces, si bien a nosotros nos faltó un poco para poder triunfar en la primaria, la apreciación no puede ser más que de satisfacción por el resultado obtenido, porque arrancamos de cero, tuvimos unas primeras reuniones el 1 de mayo, presentamos lista el 19 y en ese escaso lapso de tiempo que va del 19 de junio al 9 de agosto logramos obtener el 33% de los votos válidos emitidos, y esto para nosotros, además de satisfacción, es un motivo, asumimos la responsabilidad que significa, porque los 1.503 votos se vieron reflejado su posición en las propuestas que nosotros exhibimos al electorado, que partían de construir algo colectivamente en desmedro de las construcciones unipersonales, pasaba por lo que significa la publicidad de los actos de gobierno, de los gastos del gobierno, el uso del dinero público, pasaba por la ética en el ejercicio de la función pública, en el sentido de poder determinar cada funcionario con qué bienes ingresa y con qué bienes se va de la función pública. Pasaba también por recibir de la comunidad en qué se puede gastar, dar participación a la comunidad en la atribución del gasto. Pasaba fundamentalmente, que es un tema que creo que caló muy hondo, en la restauración de los vínculos heridos en los últimos años por un sistema de conducción que nunca tuvimos en la municipalidad, donde el disenso se tapó con una suerte de estalinismo permanente. El disenso debía desterrarse. Quien opine diferente es un enemigo, como dijo el intendente en un medio radial. Entonces, todo esto bajado como discurso dentro del núcleo que rodea la gestión comunal, determinó una división en la sociedad que creo que es necesario restaurar, y a eso apuntó nuestro discurso, reitero, apoyado por el 33% de la comunidad. ¿Cómo se hace para que esta gran elección que hicieron, más allá que esos caprichos de los números ya que hicieron, fueron quizás la fuerza que mejor elección hizo en la previa, y después son quienes se terminan quedando afuera? Exacto. Pero ¿cómo se hace para que eso no haya sido una golondrina en verano y que ahora se pueda seguir trabajando con miras al futuro? Porque para que esto no quede en un grupo que se juntó con algunos independientes, con un sector del peronismo, y que quedó ahí que antes de llegar a la orilla. Es una tarea, por supuesto, muy difícil, porque cerrada la posibilidad de acceso al gobierno municipal a través de la primaria, y quedan 4 años para 4 años por delante, mantener viva esta llama es una tarea que nos va a demandar muchos esfuerzos, creatividad y mantenimiento de la cohesión fantástica que logramos con toda la construcción colectiva que se llamó Somos la Roque. Cuando nosotros decíamos en la campaña que la voz del candidato a intendente tenía el mismo valor que la de cualquier militante, participe o no de la lista, lo decíamos en serio, y quienes hemos participado de esta construcción lo pudimos verificar, porque todo el mundo opinó y muchas veces uno modificaba posiciones en función de las apreciaciones de los demás. Entonces, ahora, ¿cómo mantenemos esta construcción? Es un desafío muy fuerte de cara al futuro. Primero, bueno, la primera semana tuvimos 4 reuniones en 5 días, nos vamos a seguir manteniendo en contacto, vamos a tratar de que los postulados que nosotros exhibimos en la campaña estén presentes en octubre. Le vamos a exigir a las fuerzas políticas que discutan en octubre la elección que incorporen este pensamiento, que creo que está arraigado en la comunidad
y que no nos pertenece, es mucho mayor que de lo que somos Larroque. Todos estos postulados creo que son interpretados por una enormísima mayoría de la comunidad, incluso por gran parte de los que votaron incluso la lista 2 el 9 de agosto. Entonces, nosotros por ahí nos dicen cuál va a ser la posición. Uno es dueño de su voto, yo puedo definir mi voto. Ahora, lo que nosotros, la responsabilidad frente al votante nuestro es decir, veamos cuál de las dos listas es la que interpreta fielmente el sentido que determinó esos 1.503 votos. Entonces, esta cuestión tendrá que salir de quiénes son los competidores en octubre, más que de lo que nosotros podamos opinar. Ustedes hicieron mucho hincapié en la campaña, recién hace un ratito lo hablabas, de recomponer lazos sociales rotos. El propio peronismo, no solo local, sino también a nivel provincial, tiene que recomponer algunos lazos. Has dicho en algún medio, y te escuchaba recién hablando con otro colega antes de que tuviéramos nosotros la nota de algunas cuestiones que no compartías en cuanto a decisiones provinciales, que lo que fue la famosa boleta corta, y obviamente aquí en un local creo que está de más claro que hay que recomponer lazos dentro del peronismo, ¿no? Sí, yo creo que, y esto lo hemos analizado en el seno de Somos Larroque, había una decisión desacertada en términos estratégicos de la conducción provincial. ¿Por qué? Porque la conducción provincial determinó la existencia de hijos y entenados, de réprobos y elegidos. Entonces, dejó sin valor una cuestión de las primarias que para mí era muy bueno que había inventado el kirchnerismo, y que después lo termina invalidando el propio kirchnerismo. Pero aparte lo invalidan con un artilugio legal que es absolutamente ajeno a lo que dice el texto de la ley. Lo que pasa es que Grant intentó discutirlo, pero claro, en un marco de un proceso electoral tan corto, entonces uno se queda en la discusión de cómo se interpreta la ley, se encuentra con que el día del comicio no tiene ni la boleta impresa. Esto le pasó a Atilio Benedetti con su candidatura a gobernador en el 2011, que obtuvo un fallo de la Cámara Nacional Electoral favorable a su pretensión sobre la posibilidad de incorporar más de un candidato a presidente, pero cuando salió el fallo no tenía la boleta impresa y no podía volver atrás. Entonces, acá la conducción del justicialismo provincial dijo, acá nosotros le vamos a dar valor a los que nosotros queremos por una decisión discrecional tomada por la autoridad provincial. Entonces dijo, tiene que ir y la lista de ustedes tiene que bajarse. Salieron a recorrer la provincia bajando listas y por supuesto encontraron resistencia en muchos compañeros que han tenido la dignidad suficiente como para decir, nosotros nos sometemos al electorado y no al dedo de un dirigente, por más importante que éste sea en la provincia. Entonces, ese camino de lealtad partidaria, que era el camino de ida que debía tener la autoridad partidaria con el afiliado justicialista, no existió. Entonces, ahora los responsables de esta conducta, los responsables de esta decisión, son los que se tienen que hacer cargo de restablecer los vínculos, porque fueron los responsables de romperlos. Entonces, si a nosotros, como una cantidad de compañeros de la provincia, nos obligaron a ir con una boleta corta, donde vinieron a decir los candidatos que la lista que apoyaban era tal, donde todo el aparato del Estado fue en favor de una de las opciones, entonces, en esta pelea desigual, ahora el llamado a la lealtad debe acompañarse con condimentos y explicar cuál ha sido la posición. Yo creo que hoy, claramente en el seno del justicialismo provincial, se debe vivir esta situación como un grosero error estratégico. Lo único que pasa es que uno lo transmite y hay otros que prefieren callarlo, ¿no? Y por ahí, si uno no conoce quizás las realidades de otras ciudades, pero aquí en el caso de Larroque quedó también bastante expuesto esto que hablabas de la lealtad o no lealtad, porque de hecho son ustedes quienes traen a Bordet aquí a Larroque 10 días antes de que después el apoyo fuera para la lista oficialista. Claro, nosotros vislumbrábamos un escenario de primarias, de confrontación, donde el ciudadano entrerriano iba a definir si en la lista, en la candidatura de gobernador iba Bordet o iba Val. Esto fue así hasta varios días después que abrimos la promotora aquí en Larroque. A mí personalmente, en términos al margen de los compañeros, yo tenía una posición dentro de la Secretaría de Justicia que dependía, mi superior jerárquico era el ministro Val, y uno puso la cara en favor de la candidatura de Bordet aquí en Larroque. Entonces, después cuando se da la situación
de la lista única y de la pretensión de que no haya primarias en ningún lugar de la provincia, nosotros no acatamos esa decisión, uno comprende en términos políticos que en función del arreglo y del acuerdo que se llevó a cabo entre Bordet y Val para que Val sea vicegobernador, la decisión de apoyar a la lista que encabezaba Mónica Gayosa de Riganti, uno la tenía que digerir y la tenía que interpretar y comprender. Lo que no me cansaré de reiterar es que la mínima conducta que uno espera en términos de caballeros y en términos de peronistas es que cuando vienen a apoyar esa lista, por lo menos quien había sido a quien nosotros apoyamos, que era Gustavo Bordet, tendría que habernos dicho: muchachos, valoro lo que hicieron, pero a mí la situación política me impone esta decisión. Yo no lo hubiera comprendido con absoluta naturalidad. Aparte lo dijimos, nosotros no necesitamos de los aportes de dirigentes provinciales para pelear esta elección. Nosotros nos sometimos exclusivamente en la boleta local. Los 1.503 votos votaron nuestra propuesta. No siguió el arrastre ni de Scioli, ni de Bordet, ni de Uribarri, ni de absolutamente nadie. Nos votaron a nosotros. Entonces, estábamos dispuestos a eso, pero me parece que este camino de ida y vuelta que requiere la lealtad, el camino de ida, por lo menos Bordet y la construcción provincial, no lo recorrió. El universo peronista tiene sus particularidades, y aquí en La Roque, ¿cómo se empieza a rearmar ese universo? Porque hubo algunas declaraciones, primero tuyas, creo que fue después de las elecciones, casi por la galería, con esto del que pierde acompaña, y las felicitaciones del caso, después hubo algunas cuestiones cruzadas. Sí, uno reconoce, incluso yo creo que uno tiene que ser prudente en la victoria y magnánimo en la derrota. Uno exteriorizó un mensaje que evidentemente los ganadores no solo no lo interpretaron, sino que parece que el resultado electoral del 9 de agosto para ellos no ocurrió, porque la misma noche la candidata Mónica Gayosa de Riganti salió a decir que hubo una alianza extraña. ¿Alianza extraña de qué? Después Raúl Riganti tuvo que tener un reportaje absolutamente contradictorio en los medios, donde dijo que el voto nuestro era el voto peronista, el voto de ellos era el voto independiente, pero después dijo que en la mesa de los Benedetti, donde siempre ganan los radicales, ganamos nosotros. Entonces, ¿quién puede pensar con seriedad que uno se junta con los radicales a quienes, cuando Riganti votaba en Villa Ballester al UCD, nosotros éramos los que combatíamos a los radicales? No era Riganti ni su esposa, no nos olvidemos de eso, el electorado de La Roque, compañero del justicialismo. Riganti votaba en Villa Ballester hasta el 2002 y votaba al UCD, y ahora pretende robarse títulos para definir quién es peronista y quién no es peronista, como hizo el otro día con Kika Keretema, que repartía la boleta de Kirchner en el 2003 cuando él estaba votando al UCD. Entonces, el peronómetro no lo tiene ninguno de nosotros, pero no era la reencarnación del bebé Cook Riganti, entonces como para definir el ADN peronista y decir quién es y quién no es. Entonces, todos esos mensajes van a contramano del mensaje que yo recibí el mismo martes 11 de agosto cuando me llama el secretario de gobierno, Leonardo Hassel, que a su vez es presidente del partido, felicitándonos por la elección, diciendo que nunca habían vislumbrado que nosotros podíamos hacer una elección de esa naturaleza y que querían conversar, cuestión que por supuesto nosotros estamos abiertos al diálogo, pero abrirnos al diálogo significa también que los que creen que están por encima de la comunidad tienen que ponerse a nivel de la comunidad. El diálogo también exige una cuestión de ida y vuelta, no solamente sí, de vuelta, no es, o sea, el monólogo no existe en esto. Entonces, yo creo que tiene que haber una autocrítica, porque es por algo, y decir que el 70% de la comunidad votó al Frente para la Victoria puede ser técnica y jurídicamente correcto en términos de la elección, pero está clarito que el 33% de los votos que nosotros sacamos, los 1.503 votos, tienen un claro sentido contrario a la gestión municipal. Clarísimo sentido. Creo que tienen un sentido contrario a la gestión municipal mucho mayor que el que tienen los votos de Cambiemos incluso. Porque creo que nosotros pusimos claramente la confrontación de dos esquemas de interpretación de la política
que eran Sí, absolutamente disímiles. la contracara del oficialismo, si bien era dentro del mismo partido, éramos nosotros. Era Entonces, nosotros. venía a decir que esto es un apoyo a su gestión, me parece que es una exageración que no admite mayores discusiones. ¿Fueron subestimados no solo por el oficialismo, sino también, si se quiere, hasta por parte del electorado? Yo creo que, bueno, pero que el electorado no O quizás hasta de los propios medios, que quizás uno también debería hacerse una culpa de que quizás no... Yo recuerdo que algún medio, cuando le dije, nosotros nos armamos esta lista para debilitar al oficialismo municipal, armamos la lista para ganarle, y esbozaron una sonrisa, como que era algo, nosotros veíamos que requería una construcción importante, pero veíamos que había un caldo de cultivo muy importante para poder pelear y poder ganar la elección. Muchos no lo entendieron, yo creo que hubo sectores de la sociedad que sí lo interpretaron. Claramente hay una disociación tal del gobierno municipal con la sociedad que ni siquiera se dieron cuenta que esto iba a pasar. Decían el mismo día del comicio que ellos nos ganaban por 1000 votos y terminaron contando, porque hubo mesas donde nosotros ganamos mesas por 70 votos y perdimos otras por 70, lo cual habla de una elección de enorme paridad, nos separan 3 puntos y moneda porcentuales, y en ese marco de inferioridad enorme de condiciones que nosotros teníamos. Entonces, el ninguneo que uno viene sufriendo tiene muchos años, ¿no es cierto? Siempre Rigático, son 2 o 3 locos los que se oponen. Bueno, 2 o 3 locos más 1500. Como quedan dadas las cartas ahora lo que tiene que ver con el futuro, vos recién decías, bueno, me llamó el secretario de gobierno, da la sensación de que hay una posibilidad de diálogo, pero como que faltan muchas cuestiones que se den. Hay muchísimo para desentrañar, ¿no es cierto? Nosotros creemos que todos nos debemos un diálogo sereno y sincero, ¿no es cierto? Y creo que lo primero, la primer apertura mental significa a que no nos consideren enemigos, como dijo el intendente. Yo nunca vi en la política que alguien hable del otro como su enemigo. Es un término de la guerra. El enemigo eran los ingleses, los argentinos en la guerra de Malvinas, pero en esto somos adversarios, y adversarios dentro de un mismo espacio político. Entonces, si no cambian estas conductas, es muy difícil el abordaje del diálogo. Esto de aislamiento de la sociedad, ya para ir terminando, que recién hacías hincapié, que ya te lo he escuchado en alguna otra entrevista, hablando de que el oficialismo tiene un cierto aislamiento de lo que es el tejido social o el humor social, ¿a qué se debe? ¿Una cuestión de una decisión propia, de quizás por ahí centrarse en un grupo de gente que no le hace que le lleguen las noticias o las cuestiones que quizás por ahí creen que no serían buenas? Es parte de la metodología que repudiamos. Cuando en un ámbito político que debe requerir de discusión, al primero que dice una palabra que no es compartida por el conductor, lo cruzan y lo defenestran en un ámbito público, cuestiones que yo he visto al inicio del 2008 ya, es difícil porque genera automáticamente una represión interior de decir, voy a decir algo que no comparte el intendente para que me cruce y me maltrate delante de todos los compañeros. Estas situaciones son pocos los que hemos podido tolerarlas y los que hemos logrado enfrentarlas. Entonces, el que no está dispuesto a enfrentar esa situación, como la enfrentamos muchos de los que participamos en Somos La Roque, se retraen y prefieren evitar cualquier comentario porque saben que si los comentan le pisan la cabeza. Entonces queda reducida la discusión política a lo que dice el conductor y todos hacen saludo uno y acatan lo que dice, porque no se puede discutir lo que pasa. Porque si hubieran podido discutir lo que pasa, el núcleo y los candidatos de la lista 2, seguramente tendrían que haber arribado al domingo 9 con una idea que podían perder la elección, y esto evidentemente ni lo soñaban, pensaban ganar por más de 1000 votos. Lo dijeron hasta las 5 de la tarde del día 9. Entonces, muchachos, despiértense un poquito, empiecen a interpretar y a escuchar a la gente y no reduzcan la discusión al núcleo duro que dice todo que sí.
Rubén, te agradecemos por estos minutos y bueno, varias charlas hemos tenido en este último tiempo. Seguramente antes de las elecciones de octubre también nos estaremos acercando nuevamente. Así que deseo agradecerte y el final para... Muchísimas gracias y en nombre de Somos La Roque, una construcción colectiva que nos ha llenado de satisfacciones por los aportes variados que hemos tenido de diferentes sectores de la sociedad y de todos los que han participado en las discusiones. Así que el agradecimiento no es personal, sino es de todo nuestro sector hacia los medios y fundamentalmente a la comunidad que nos acompañó. Bueno, nos faltó un poquito, pero vamos a seguir haciendo los esfuerzos para que la próxima nos alcance para ganar la primaria y para ganar la general. Así que muchas gracias.